buenas noches. Bien, bien. No hay problema. Soy Janet Vargas solamente, Bueno, que ejerzo como abogada, ¿no? sí. Pero Janet estaría bien. Susana, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu programa. Buenas No, noches para todos y bien, todas. Un saludo especial desde Colombia. bien. Desde ya te lo agradecemos enormemente porque sabemos, Janet, que estás muy ocupada, no solo con las actividades profesionales netamente del ejercicio de la profesión, sino la actividad académica y además en la preparación conjuntamente con otros colegas, con otros académicos y académicas, de un futuro congreso que se va a celebrar en Colombia, en Bogotá. Entonces, si nos podés dar algunas referencias de este congreso, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, todos y todas invitadas al 25 y 26 de mayo de este año. Se va a hacer en la modalidad híbrida porque todos comprendemos lo caótico que ha sido para nosotros vivir en pandemia, ¿no? Entonces va a ser híbrido, pero en Bogotá los esperamos del 25 al 26 y 27. Se hace un Congreso Internacional de Derecho Laboral y Seguridad Social. Pertenezco a una asociación, a la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social Guillermo Cabanelas, y soy la presidenta de la filial Colombia. Van a cumplir 50 años, va a cumplir 50 años la asociación y pues uno de los eventos conmemorativos es el Congreso de Derecho Laboral y Seguridad Social aquí en Bogotá. Sí, señora. No, de hecho, ya nombrar al profesor, al doctrinario, Cabanellas o Cabanellas, como decimos nosotros siempre en Argentina, ¿no? Ella realmente, palabras mayores son. Quienes no lo conocen, bueno, pueden ir a Google y lo encuentran. Perdón, digo Google porque es más fácil. Sería leer el libro o los libros, que son numerosísimos, que es toda una obra que a pesar de todo sigue teniendo una vigencia enorme, ¿no? Janet, desde ya los vamos a tener muy en cuenta, como conversábamos antes de este programa de hoy, porque consideramos que es un evento académico de mucha importancia, ¿no? Y que hay que tenerlo muy, pero muy presente, porque siempre surgen novedades, intercambios que son enriquecedores. Janet, justamente hablando del tema del enriquecimiento y de lo que está sucediendo en la cotidianeidad en Colombia, ¿qué nos podés decir de lo que vos ves tanto a nivel tribunalicio, ¿no?, como también a nivel académico respecto de la violencia laboral en los distintos lugares de trabajo? Bueno, creo que con el convenio 190 se nos ha roto paradigmas frente a reconocer que en el mundo del trabajo teníamos violencias, no tenemos violencias. En Colombia tenemos una normativa del 2006, que es la ley 1010 de 2006, y con esa norma tratábamos de prevenir, sancionar y corregir todos los aspectos generados por esas violencias en el trabajo, ¿no? Fuimos uno de los países pioneros al respecto, pero igual creo que el pasar del tiempo, desde el 2006 a la fecha, pues las formas en que se ejercen las violencias en los trabajos, en los lugares de trabajo, pues se han modificado, ¿no? El hecho de que tuviésemos normas no significaba que dentro de nuestra cultura no existiera ese aspecto de violencia laboral y acoso laboral, ¿no? Entonces, indiscutiblemente pasamos por eso. Creo que todos los países latinoamericanos estamos jalonando esos procesos para el reconocimiento del convenio 190, ¿no? Se logró en Colombia, lamentablemente, como teníamos la norma del 2006, pues en este momento estamos en procesos de elecciones y ni el Congreso quiere ni el gobierno quiere, porque es muy susceptible a esos temas de violencias laborales, ¿no? No dan votos realmente. Entonces, bajo ese presupuesto, en Colombia creo que aún se va a demorar la ratificación del convenio. Ajá. Eso les cuento desde acá, Susana. Sí. Janet,
Esto es muy importante porque lo que has dicho, porque ratifica algo que no ignoramos en absoluto, que es que no debería existir tanto, pero la enorme influencia de la política partidaria, no de la gran política, porque de hecho el derecho tanto del trabajo como de la seguridad social conllevan una enorme carga política, ¿no? De política grande. Pero en época preelectoral, que no le convenga a un gobierno, ¿no es cierto?, ratificar un convenio internacional, una norma de gran importancia como lo es el 190 y la recomendación 260 de la OIT, bueno, es grave. ¿Por qué? Porque está consintiendo, a mi entender, y vos nos dirás si estoy equivocada o no, con que exista violencia laboral en los distintos lugares de trabajo. ¿Es así o no? Claro que sí. Lo que pasa es que entender la violencia laboral y los acosos laborales pasan por entendernos como sociedad, ¿no? Creo que lo que dices es perfecto. Y el entendernos como sociedad, no solamente en el vivir diario, en el contextualizar las violencias a diario, no era mi intención, dicen algunos, cuando uno lee las sentencias o va a los juzgados, no era solamente un elemento de cariño, ¿no? Te lo decía por cariño, era un chiste, nosotros los hombres somos así, que es lo que suele uno escuchar en el devenir diario de estos temas de violencia, pero son violencias en el lugar de trabajo, en el sitio del lugar de trabajo. Pero también existen violencias estructurales, ¿no? Que no pueda yo acceder a una debida administración de justicia, el que el debate probatorio yo tenga que llevar al extremo la prueba y le pidan a la persona que ha sido violentada que pruebe y pruebe más de la cuenta cuando ni siquiera tiene la posibilidad de una mejor prueba, pues lleva a que sean realmente violencias estructurales, ¿no? La norma no me permite en determinado momento que yo pueda acceder adecuadamente a una protección, ¿no? Cuando he sido violentada. Y también miremos que la configuración del neoliberalismo, me gusta el autor surcoreano Chuhan, Bin-Chu, y él habla que actualmente nos han metido en la cabeza, y sobre todo el neoliberalismo, nos ha metido en la cabeza que debemos ser productivos, ¿no? Productivos hasta la saciedad. Pero mire que en el libro La exclusión de lo distinto dice que el neoliberalismo, cuando generamos miedo, plantean la disyuntiva de generar miedo para que sea más productivo. Pero es sumamente cruel, ¿no? Es esa violencia estructural. Entonces, lógico, lo que tú planteas es, me preguntas si en Colombia la política en este momento no les interesa ese tema de violencias estructurales, no les interesa, ¿no? Por toda la estructura que tenemos en este momento. Pero pensar el acoso laboral y las violencias laborales también tenemos que pensarlo desde la estructura, de la superestructura, ¿no? Estamos en la producción al extremo, en el rendimiento, necesitamos como en nuestros trabajos nos dicen somos propios emprendedores, entonces lógico, nos explotamos nosotros mismos, ¿no? Entonces miren que si miramos el acoso laboral, pasa por el lugar de trabajo, pero también pasa por las normas que me regulan, pero también pasa por la estructura macroeconómica que nos está guiando en este momento, ¿no? Sí. Es eso. No, sé. Desde ya, e inclusive, Janet, en Argentina, y considero que en el mundo, de hecho la OIT está advirtiendo y alertando sobre la super productividad de la que se habla tanto y que está provocando daños enormes en la salud psicofísica de trabajadores y trabajadoras. De hecho, en Japón han fallecido por el exceso de horas de trabajo y el estrés enorme varias personas. En estos días se ha comunicado. En Colombia, ¿existe un panorama semejante a nivel empleo privado, no empleo público? Sí, indiscutible. También hay un asunto crítico en Colombia y es que todos conocemos, o bueno, los abogados los conocemos,
la 1010, ¿no? La ley de acoso laboral. Pero el funcionamiento de la ley no ha sido tan claro. ¿Por qué? El objetivo es de buena voluntad, ¿no? Pero esa buena voluntad, cuando tienes que enfrentar el acoso laboral, es compleja. Porque generalmente, bueno, tenemos un comité. En primer momento, si sufre un trabajador un acoso laboral, lo primero que va es la queja ante el comité de convivencia, ¿no? El comité de convivencia lo forman pues algunos representantes del empleador y algunos representantes del trabajador, ¿no? Es tripartito. Pero ese comité de convivencia en primer momento trata de conciliar, llamémoslo conciliar. La norma lo dice conciliar, pero es muy difícil conciliar aspectos de violencia, que también es muy crítico, y bueno, teóricamente lo evaluamos, pero vamos a llamarlo conciliar en los comités de convivencia. Tratan de conciliar la situación, pero cuando son jerárquicamente superiores los que están haciendo el acoso, pues el comité de convivencia se hace caso ciego al respecto, ¿no? Otra posibilidad del trabajadora o el trabajador es que vaya luego al Ministerio de Trabajo, ¿no? El Ministerio del Trabajo nos vuelve en determinado momento tramitología sin efectos, entonces nos mandan a la justicia laboral. Lamentablemente, hace un estudio hace unos años con unos estudiantes, y oficiamos a los juzgados laborales de Bogotá y preguntábamos cuántas personas acosadas estaban, cuántas mujeres, cuántos hombres, y el índice era muy poquito, ¿no? De personas que llegaban al tema de acoso laboral. Y eso es crítico porque o estamos desconociendo la norma o estamos desconociendo el procedimiento, ¿no? O la gente no se siente confiada con la norma, ¿no? No necesariamente a veces la norma nos soluciona los problemas, pero era extraño que no se hiciera ese manejo, ¿no? Sí. Y del proceso especial, pero hay un proceso especial para acoso laboral. La gente recurre a una acción constitucional en Colombia que se maneja y la gente cree en esa acción constitucional porque es un poco efectiva, es efectiva realmente. Y es la acción de tutela. La acción de tutela. La acción de tutela. Es una acción constitucional de tutela. Sí, es una acción constitucional de tutela, claro que sí. Entonces, claro, mire que se convierte en derecho, lo que es acoso laboral, se nos va a convertir en otra clase de derechos, ¿no? Genera derecho al libre desarrollo de la personalidad, genera derecho a la igualdad, o sea, trata de enlazar no solo el tema de acoso laboral, sino la violación de otros derechos. Sí. Pero actualmente, por ejemplo, nosotros en la actualidad no tenemos ratificado el convenio, como ya lo venimos hablando, Susana. Pero la Corte Constitucional, dentro de sus fallos, en los últimos 2 fallos que ha tenido sobre violencias y acosos laborales, nos ha planteado lo que trae el convenio, ¿no? El desarrollo del convenio dentro de su contexto de fallos, ¿no? Y lógico, dentro de las cosas interesantes que traen va a ser el contexto de género, porque indiscutiblemente el acoso laboral pasa por ser acoso en su mayor medida de mujeres, ¿no? Y nos va a traer este tema interesante como para desarrollarlo como un derecho fundamental y derecho humano, indiscutible, ese derecho a vivir una vida libre de violencias, ¿no? Y entonces en las últimas sentencias la Corte plantea eso, que mire que me parece muy, muy interesante, porque sí, indiscutiblemente nos rompemos los seres humanos cuando somos acusados, ¿no? De alguna manera nuestra alma se rompe, ¿no? Por eso en determinado momento las enfermedades psicológicas aparecen, el suicidio aparece, o sea, realmente como seres humanos nos afectamos muchísimo con temas de acoso laboral, ¿no? Es verdad. Entonces, el conocer por la Corte Constitucional actualmente en sus fallos ese concepto de derecho a vivir una vida libre de violencia me parece un concepto maravilloso. Bien. Quiero aclararlo, solamente se ha estado dando en el último año, ¿no? Los 2 últimos años. Porque igual no tenemos convenio, igual la Corte ha dicho, la Corte Constitucional colombiana ha dicho, gobierno, llama la atención, ¿no? Gobierno legisle al respecto, Congreso legisle al respecto, ¿no? Hagan proyectos de ley al respecto. Bien. Pero estamos en elecciones, Susana, en unas elecciones complejas y bajo ese presupuesto ya volvíamos a lo mismo. Sí, de todas maneras, está ocurriendo lo que ocurrió hace varias décadas ya del siglo pasado, ¿no?
en Argentina respecto de la denominada enfermedad accidente, con respecto a los accidentes y enfermedades profesionales, ¿no? Que fue creación pretoriana, lo que se dice creación de jueces y juezas, jueces eran más en ese momento, juezas prácticamente no existían, y por lo que vos estás diciendo, es decir, que es como que desde la justicia están impulsando que se ratifiquen y que realmente se ayornen a los tiempos que corren en cuanto al reconocimiento del maltrato, del hostigamiento, en definitiva de la violencia en los distintos lugares de trabajo, ¿no? Sí, eso es lo que estamos haciendo aquí en este momento a nivel de Corte Constitucional, ¿no? Uh-huh. Y también es interesante, Susana, el tema de que en la justicia, que ustedes también en Argentina lo están desarrollando muy bien, sí, nos están llenando todos sus conocimientos, el tema del contexto de género en las decisiones judiciales, ¿no? Es y verdad. Más de este tipo. Es verdad. ¿Sí? Es verdad. Tener en cuenta que no es lo mismo el acoso laboral en un hombre o en una mujer, por toda la carga que hemos tenido histórica de las mujeres, de casi invisibilizarnos en ciertos espacios. Entonces, el tener el contexto de género va a ser muy interesante, y eso lo trae el convenio, ¿no? Exacto. Una parte interesante del convenio va a ser, piensen que algunas personas sufren la violencia, nos está diciendo el convenio, piensen que unas personas sufren la violencia, al sufrirla la sufren de una manera diferente, ¿no? De pronto les afecta más, que eso sucede con nosotras las mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, piensen desde ese entorno y decida desde ese entorno, ¿no? Está. Porque pues muchas veces no denunciamos las violencias ni siquiera dentro de nuestro hogar, ¿no? Así O es. hacemos cosas, y un saludo muy especial, ahí sí, hacemos un corte, Susana, y un saludo muy especial y fraterno a los rosarinos y rosarinas, y a los santafesinos y santafesinas, porque he estado en sus tierras y son maravillosos. Bueno. Pero también a esas personas que están escuchándonos en este momento y que realizan trabajo de cuidado, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Ese trabajo invisible, ese trabajo que generalmente hacemos las mujeres, y que generalmente cuando lo hacemos escuchamos el radio, y por eso los saludo, ¿no? Un saludo bien especial, y reconozco desde la academia ese trabajo que ustedes hacen día a día, y espero que la sociedad algún día no lo repare de alguna manera, ¿no? No, de Entonces, hecho lo está reconociendo, sí, lo está reconociendo mucho más, porque antes directamente ni se lo trataba, ¿no? Previo a la pandemia. Sí. ¿Mm? Exacto. Mire que la pandemia nos hace reconocer trabajos que ni siquiera eran invisibles de la sociedad, ¿no? Así es. Sí. Bien, Discutible. ya para finalizar, en muy breves palabras, Janet, con respecto a la violencia laboral en el sector del empleo o trabajo público, ¿existe en muchas proporciones, en medias, o es algo que se visibiliza, que se denuncia, sí o no? En Colombia, claro está. Bueno, en el sector público igual tenemos el problema complejo de que sí efectivamente existe la violencia laboral. Y mire que existe de lo que hablábamos, de las mismas estructuras de manejo de las funciones. Ustedes pueden buscar por internet el caso de una fiscal, por ejemplo, una funcionaria que tenía sobrecarga laboral, ¿no? Y ella denuncia hace muy poco, hace como 6 meses, Ajá. todo el trato, y dice: señor fiscal general de la nación, soy fiscal, pero tengo 1000 procesos, el expediente me está produciendo en mi piel afectación, yo ya no puedo dormir. Mire que ya estamos hablando de una funcionaria que ha tenido que ir a las redes porque indiscutiblemente no ha tenido respuesta de su jefe inmediato. Y aquí estoy hablando de un asunto eminentemente estructural, ¿no? Porque el acoso pasa también por la sobrecarga laboral, ¿no? Exacto. Entonces, indiscutiblemente tenemos temas de acoso laboral en el sector público, con una condición específica, por ejemplo, que acá las denominamos, lo maneja la Procuraduría General de la Nación, y se convierte en falta gravísima para quien lo realice, ¿no? Ajá. Pero pues aquí lo está diciendo el fiscal general de la Nación. Entonces,
es compleja la situación. Pero claro, el acoso laboral está pasando por el sector público y también por el sector privado, ¿no? Bien. El asunto es que no estamos encontrando respuestas adecuadas a esto. Bien. Porque cuando ya el trabajador denuncia, el trabajador está enfermo. Exactamente. Siempre casi en un extremo límite. Bueno, Janet,